Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Amigas y amigos, cada 8 días nos sentamos aquí en la mesa de análisis político para discernir sobre uno de los temas en la agenda pública, el asunto de este escándalo de corrupción por el huachicol que ha alcanzado la Secretaría de Marina, es nuestro tema de hoy. El reciente anuncio del secretario de Seguridad de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre el desmantelamiento de una intrincada red de tráfico de combustible robado en Tamaulipas, sacudió a la opinión pública por una razón que trasciende al operativo mismo. 6 integrantes de alto rango de la Secretaría de Marina fueron detenidos como parte de la estructura criminal. El hecho representa no solo un golpe al prestigio de una de las instituciones con mayor credibilidad del país, sino también un viraje político en la manera en la que el actual gobierno enfrenta el fenómeno del huachicol. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Marina fue colocada como una pieza central en la estrategia de seguridad. Se le entregaron espacios clave, desde el control de aduanas y puertos hasta una participación creciente en proyectos estratégicos de infraestructura. Este proceso se sustentó en la percepción de que la institución naval era incorruptible, un bastión de disciplina y eficiencia frente a la descomposición que se observaba en otras corporaciones. Sin embargo, los arrestos recientes rompen con esta narrativa y exhiben que ni siquiera la Marina está blindada frente a las tentaciones del crimen organizado y las millonarias ganancias del mercado negro de combustibles. El caso ocurre en Tamaulipas, un territorio históricamente atravesado por el contrabando y el control de rutas estratégicas de hidrocarburos. ¿Es este hecho un golpe al prestigio de una de las instituciones con mayor credibilidad del país? El operativo es un viraje político en la manera en la que el actual gobierno enfrenta el tráfico de huachicol. Bueno, es parte de lo que hemos de analizar el día de hoy aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Para hablar del tema, nuestros invitados a la mesa, pócar de haces que es encabezado por don Víctor Cuevas esta mañana. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Muy contento de estar en el noticiero más escuchado de Querétaro. Gracias y bienvenido. Don Sergio Camacho, ¿cómo le va? Don Ángel, buen día también. Con el gusto de estar como cada miércoles en RR Noticias. El tercero en el pócar, don Jorge Luis Montes, ¿cómo está? Pues igual un placer de estar aquí como todos los miércoles, estimado Ángel. Y cerrará las rondas esta mañana a la distancia, pero cerca, gracias a la tecnología, nuestro querido Juan Luis Íñiguez. Bienvenido, Juan Luis. Apreciado Ángel, con el gusto de saludarte, también a tu auditorio. Bueno, vamos a arrancar la primera pregunta de esta mañana y por cierto, gracias a Sole Serrano que nos ha presentado las cápsulas de contexto el día de hoy. Decía la cápsula, la Secretaría de Marina ha tenido siempre una medición dentro de la percepción pública como una de las instituciones más sólidas e incorruptibles. Por eso fue que el presidente López Obrador en su momento decidió ir incluyendo a los marinos en estas tareas que no eran suyas, como las aduanas, los puertos, los aeropuertos, etcétera, etcétera. Le dijeron en su momento, aguas, porque no le estás poniendo candados y pues en el arca abierta hasta el más justo peca. ¿Qué opinión te merece, Víctor? Pues una a una comienzan a derrumbarse las mentiras del sexenio de López Obrador, ese donde aparentemente cada de vez en cuando el presidente salía con una nueva celebración a decir que estaban solucionando los grandes problemas del país y ahora le toca el turno al huachicol. Y es que pareciera ser que en Morena no solamente no combatieron a la corrupción, sino la contrataron y la contrataron hasta las más altas esferas, porque están vinculados en este caso los sobrinos del que fuera secretario de la Marina durante el sexenio de López Obrador y apelando a la máxima que él mismo decía que no pasaba nada en el país sin que el presidente se enterara, pues seguramente estaba muy bien enterado de los manejos que tenían estos dos muchachos y de los alcances que estaban generando, sobre todo en materia económica, porque no nos vamos a cansar de decirlo, detrás de Morena viene el crimen organizado y la prueba está en que aquí el crimen organizado se dedicaba a hacer este huachicol fiscal que tantos y tantos beneficios económicos les trajo y de lo que seguramente, porque el propio López Obrador lo dijo, estaba enterado. No es casualidad que le haya dado el control de las aduanas a la Marina. Gracias, Víctor. Sergio Camacho.
Sí, Ángel, mira, pues es un tema muy interesante y muy delicado, ¿no? Porque, vamos, exhibe toda esta situación y sobre todo el tema de la impunidad en nuestro país, ¿no? La impunidad ha privado, y sobre todo una muestra muy clara fue lo que sucedió en el sexenio anterior, donde los abrazos no balazos y, vamos, toda la política en materia incluso de seguridad que se siguió. Pero ahora la presidenta pues da un paso al frente, su secretario de Seguridad, valiente podríamos decir, al denunciar un asunto que bueno, si ya sabíamos que habría un histórico de corrupción dentro de las aduanas, y no necesariamente un problema nada más de México, ¿no? También un asunto mundial. Y por lo delicado, el expresidente López Obrador decide mandar a la Marina, una institución que todos tenemos y en general de las Fuerzas Armadas, mucho respeto, mucho reconocimiento, y las resquebraja mucho en este asunto, ¿no? Y lo delicado viene también por la parte política, ¿no? Porque por otro lado se lanza esta investigación, pero también la presidenta muy enfática declarando de que esto no mancha el legado ni de la Marina, ni de López Obrador, ni de todos los que parece que están involucrados. Bien, gracias, Sergio. Voy ahora contigo, mi querido Jorge Luis Montes. Pues escuchamos por sexenios y más sexenios y más sexenios en campañas electorales, el caiga quien caiga. Pasaron sexenios del PRI, pasaron sexenios del PAN y no se habían visto acciones como las que se están viendo con la Cuarta Transformación. Tiene dos aristas, me parece. Una, reconocer con este hecho que hay corrupción en las altas esferas, pero también reconocer que está habiendo acciones importantes en el combate a la corrupción y el combate a la impunidad, como ha sido este desmantelamiento que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum a través de Omar García Harfuch, y con toda la coordinación. Recordemos que la estrategia de seguridad, uno de los ejes principales es la coordinación. Me parece que la presencia del fiscal general Gers Manero es sumamente importante. Su presencia en las mañaneras refleja esta coordinación importante que se está dando, sí, de manera mucho más efectiva con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bien, muchas gracias. Jorge, vas a cerrar esta ronda, Juan Luis Íñiguez. ¿Tu punto de vista? Sí, estimado Ángel. Pues bueno, mira, es una realidad que no puede uno ser mezquino ante un acto de carácter responsable. Siempre vamos a celebrar que haya quienes decidan cambiar la historia de este país y darle un giro a la administración de la justicia. Sin embargo, me parece también bastante sospechoso y también indebido que esto obedezca a la presión norteamericana después de la visita del segundo al mando del gobierno gringo, y que evidentemente pues ya sabemos que hay presiones sobre nuestro país para que caigan los peces gordos. Es claro, hay un derrumbe definitivo del mito morenista del combate a la corrupción. Se atrevieron a compararse históricamente con la guerra de independencia, la guerra de reforma y la revolución, y la realidad, estimado Ángel, es que el auditorio lo sabe. Son un chiste, son una fantasía ridícula, un invento de mente para engañar bobos, porque han operado desde el primer momento de manita sudada con el crimen organizado. Y yo les pregunto, ¿dónde está su Mesías? Al que muchos cínicos le quemaron incienso. Crearon la farsa de que este señor, Andrés Manuel, ya podría irse a Palenque a descansar por su patriótica misión, cuando poco a poco y día tras día va descubriéndose la dolorosa verdad. Morena llegó para vengarse y saquear al país. Gracias, Juan Luis. Bueno, vamos al siguiente punto de reflexión. Queda claro, sobre todo, por ejemplo, está esta revelación periodística que se da el día de hoy, que ya les platicaba hoy a ustedes, amigos, el hecho de que, por ejemplo, pues uno de los marinos que tenía una pensión de 18,500 pesos mensuales, se gastó 60 millones de pesos en el Hipódromo de las Américas. Como no tuviera un árbol de centenarios ahí en el patio de su casa, no entiende uno de dónde sacó esa lana. Y para comprarse unos departamentos en Veracruz y otros en Ciudad de México. Este es un botón de muestra de lo que pudiera ser una red de corrupción a las más altas esferas en estas organizaciones, donde pues las evidencias parecen mostrarnos que hubo personajes que se enriquecieron a costa pues del huachicol, pero también otros que metieron la mano ahí en petróleos mexicanos, porque solo así podemos entenderlo, y les dieron las migajas a gente como este señor de la Marina,
que estaba ahí en Altamira y que ahora se sabe que le entregaron 100,000 pesos para dejar pasar un barco y que luego tomó la decisión de quitarse la vida aparentemente. Pero que hay un grupo de gente allá en una cúpula que se hincharon de dinero. ¿O ustedes qué opinan del asunto, Víctor? Bueno, mi estimado Ángel, le daban 100,000 pesos por barco y por lo menos la autoridad tiene calculados 29 barcos. Y es que fíjate que son tan hábiles y son tan cínicos que le hicieron creer a todo México que el huachicol estaba en los ductos. Y esa fue la afrenta directa contra la que se fue López Obrador y nos dejó sin gasolina prácticamente un mes. Y con eso pretendió combatir el asunto, cerrando los ductos. Cuando en realidad estaba en las oficinas que permitían la entrada de barcos con millones de litros de gasolina que ingresaban ilegalmente al país con este huachicol fiscal que tenían bastante controlado. Y fíjate que era tal el cinismo que se dieron cuenta, pues si ya estamos metiendo barcos con combustible, pues ¿qué más le metemos al barco? Pues hay que meterle armas porque al pago cuando llegue y lo descarguemos nadie lo revisa. Y entonces no nada más estaban traficando combustible a través de estos navíos, sino también ingresaban armas de alto poder, dice la Fiscalía, a nuestro país a través de este mecanismo. Y así, de lo que nos estamos dando cuenta, pues es de que nuevamente todas las mentiras de López Obrador empiezan a desmoronarse una a una y parece que con este duro golpe, en realidad lo que nos está demostrando la presidenta Claudia Sheinbaum es que sí tiene la voluntad de hacer las cosas diferentes y ojalá que así sea. Bien, muchas gracias. Y ahora me quedo pensando, pues si entraron armas, ¿qué otras cosas no pudieron entrar? Y desde otros puntos, a lo mejor desde China, pues el fentanilo y todo este tipo de asuntos, ¿no? Los precursores, claro. A ver, vamos con usted, don Sergio. Sí, Ángel. Bueno, retomando, decía Jorge Luis, ¿no? Y pasaron sexenios del PRI, sexenios del PAN, pero también pasó un sexenio de Morena donde no se hizo nada, ¿no? Y ahorita que comenta Víctor, vamos, también el reconocimiento a la presidenta de dar este paso al frente con el riesgo que implica políticamente. Hablábamos hace una semana con el Poder Judicial que tanto control tiene, pues, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y dentro de propio Morena, ¿no? Y yo creo que los movimientos políticos pueden estar muy fuertes porque, de alguna manera sale a declarar esta defensa de López Obrador y de la Marina, protegiendo a los de antes, ¿no? Pero estas redes de corrupción y de impunidad son tan grandes que también seguro está protegiendo a alguien de los de ahora. Se tiene que estar yendo ahí con mucho tiempo porque podríamos repasar que el no se hizo nada, pues se dieron en algunos momentos como de la Madrid con Jorge Díaz Serrano, como Carlos Salinas con la detención de la Quina y así algunas otras, Lozoya Austin, o sea, se han hecho detenciones que han terminado siendo mediáticas, pero que no han terminado de raíz con el problema. Ojalá y esto no sea nada más un botón de dar la nota. Bien, muchas gracias, Sergio. Jorge Luis Montes. Pues decía el expresidente Peña Nieto que la corrupción era algo cultural, que era algo natural que existía en los seres humanos, y declaraciones y posturas como esa fueron las que vinieron dándole fin a la historia de aquel que fue el gran partido en México. Ahora, me parece que se queda también enquistada una ideología. Hay personajes que están, no lo niego, en el proyecto de la Cuarta Transformación, que siguen con una ideología como esa que mencionaba el expresidente Enrique Peña Nieto, pero me parece que el combate, que el trabajo que está haciendo para poder expulsar esa ideología y esas conductas es importante. Ahora, yo decía en un momento, es como parar una locomotora porque son bombazos de millones y millones de pesos que puede haber quien caiga, pero me parece que la supervisión, el trabajo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum a través de García Harfuch es muy importante para finalmente poder detener esa gran inercia. Gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez. Pues aquí la pregunta es que si los tienen ya detectados a esas personas que mantienen un estilo de vida ajeno a los principios de Morena, ¿por qué los encumbran? ¿Por qué les dan fuero? ¿Por qué les dan secretarías de Estado? Esa es la gran pregunta. Y ya lo decía López Obrador, hablando de frases, que el presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso sin que se haga sin el visto bueno del presidente. Bueno, pues esto es un saqueo perpetrado desde la misma oficina presidencial. ¿O ya se nos olvidó que fue el mismo López Obrador el que se inventó aquel cuento de comprar 612 pipas valoradas en $85 millones con la idea de contrarrestar el saqueo de gasolinas de los ductos de Pemex? ¿Dónde quedaron entonces esas pipas? Pues entonces yo supongo
que fueron puestas a disposición de Sergio Carmona, quien se convertiría años más tarde en el rey del huachicol y el financiero de las campañas de Morena. Ahí está claramente la simulación, la hipocresía y el estilo de vida que no quieren abandonar muchos integrantes encumbrados en el morenismo. Gracias, mi estimado Juan Luis. Pues que le pregunten de las pipas al señor Jiménez Espriu, que dicen que algo sabe del asunto. Oigan, vamos a más del contexto de la mesa de análisis político esta mañana. Al respaldar el operativo contra el huachicol, la presidenta Claudia Sheinbaum parece enviar un mensaje político claro. Su administración no dará tregua al huachicol y tampoco dará concesiones a instituciones que en el pasado fueron vistas como intocables. A diferencia de su antecesor, que apostó por reforzar el poder de la Marina y el Ejército con la narrativa de su incorruptibilidad, Sheinbaum parece marcar una hoja de ruta distinta, donde el combate a las redes de corrupción interna es tan importante como la persecución de los grupos criminales externos. El tema abre varias lecturas. Por un lado, exhibe la profundidad de la corrupción que permea el aparato del Estado, incluso en sus esferas más prestigiosas. Por otro, plantea un reto político y de confianza institucional para el nuevo gobierno, reconstruir la imagen de la Marina mientras se fortalece la rendición de cuentas en los cuerpos de seguridad. El caso podría convertirse en un parteaguas, pues demuestra que la legitimidad no se construye con discursos de pureza, sino con acciones concretas que señalen que nadie está por encima de la ley. En un país donde el huachicol se convirtió en símbolo de lucha contra el crimen organizado y la corrupción, la detención de altos mandos navales muestra tanto la magnitud del problema como la oportunidad de iniciar una nueva etapa en su combate. ¿Cómo mantener la contundencia de estos operativos sin descuidar la estabilidad de las instituciones castrenses, que siguen siendo columna vertebral de la seguridad nacional? Gracias, Sole Serrano, por esta cápsula de contexto. Ahí estará también uno de los puntos importantes de lo que tenga que hacerse a partir de ahora desde la autoridad federal, cómo desmantelar estas redes de corrupción y pues rogarle a Dios que no vayan a aparecer más malos elementos. Yo lo dejo en claro, las instituciones no son las personas y viceversa, es decir, no podemos juzgar a una institución por el trabajo o el hecho de que se hayan terminado por corromper 6 de sus elementos, pero era el riesgo también de meter a los integrantes de estas corporaciones en este tipo de actividades. ¿Está marcando un camino distinto la presidenta de la República con estas acciones, Víctor Cuevas? Parece que sí, y es que al final lo que está haciendo la presidenta en este asunto es venir a acabar con uno de los grandes mitos que se mencionaron durante los pasados 6 años, este asunto de que la corrupción se había acabado y de que ya no habría impunidad, porque con este tipo de movimientos lo que nos demuestra es que poco a poco va cambiando ese legado de López Obrador. Y para muestra un botón bien sencillo, López Obrador mencionaba al menos 17 veces al año su famosa frase, abrazos no balazos. En este año que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum en su administración, no ha mencionado la frase una sola vez. Y es claro y evidente el cambio en la política nacional de seguridad que se ha venido dando a partir de que ella llegó a la presidencia de la República. Todavía no se atreve a decir que hay un cambio en la estrategia porque la anterior no funcionó, pero es algo que es evidente a todas luces, y pruebas como esta detención de los marinos vinculados con el huachicol nos demuestran que efectivamente se está haciendo un esfuerzo por cambiar el rumbo, porque el rumbo por el que nos llevaban, por supuesto que no nos auguraba ningún buen puerto. Bien, muchas gracias. Ya lo decía Sole y lo hemos platicado aquí en la mesa, en el sexenio anterior hubo muchas denuncias en el tema de actos de corrupción y parecía que el entonces presidente soslayaba el asunto y apelaba a la honorabilidad de las corporaciones y sus elementos. La lectura está cambiando y la narrativa también, Sergio. Pues sí, Ángel, es lo que se ve hasta el momento, ¿no? Y sobre todo, como lo comenta Víctor, ¿no? Esta distinción respecto del sexenio anterior, donde incluso se purificaron a personajes como Salvador Cienfuegos, ¿no? De que estuvo detenido en Estados Unidos. Entonces sí se ve una política diferente, se podría entender la fragilidad que pueda haber la presidenta en esto, porque, vamos, si estamos hablando de algunos elementos ahorita que no queríamos manchar a la institución o generalizar
generalizar, pero vamos, en un puerto, ¿no? ¿Y cuántos puertos tiene nuestro país? Puertos marítimos, aparte de las aduanas, en los aeropuertos, que también ya eleva sospechas sobre lo que sucede en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la parte de las aduanas. Entonces sí es un tema de mucho riesgo, ¿no? Y haciéndola tratar de notar la diferencia del sexenio actual al anterior, pues también tendría que haber cambios significativos, porque bueno, se viene el cambio de los jueces, que habrá que ver qué resultados arroja después de la elección en la reforma judicial, pero sigue Hertz Manero, al que se le han caído muchos casos, una unidad de inteligencia financiera cada vez más debilitada y desaparecida del mapa político o del judicial mexicano. Entonces creo que sí se están dando algunos pasos para adelante, pero se están quedando otros atrás. Bien. Gracias, Sergio. Jorge Luis Montes. Y se decía, hechos, no palabras. Ahora con la Cuarta Transformación hay hechos y también hay palabras a través de un discurso que está respaldado por las acciones que se han venido llevando a cabo. Me parece que hay un cambio en el seguimiento y en la coordinación que se da al combate a la corrupción. Ahora, me parece que con el presidente López Obrador se ponen las bases, o sea, venimos de ahí, este movimiento viene de la lucha del presidente López Obrador, tiene tanta crítica, sí, la oposición dice, pero ¿por qué van al pasado? ¿Por qué critican? Ya vamos a ver el futuro. Pues lo mismo yo le digo, la oposición insiste contra el presidente López Obrador. Entonces veamos también la gran bondad que ha tenido la acción de la presidenta Claudia Sheinbaum, y me parece que son acciones muy concretas. Ella tiene un estilo de darle ya seguimiento a las cosas, de ese estilo científico que me parece que está dando los mejores resultados. Bien, muchas gracias, Jorge. Voy contigo, Juan Luis Íñiguez. Sí, estimado Ángel, pues permítanme puntualizar que este acto que se genera para pues darle realmente un golpe de transparencia al huachicol fiscal y al huachidiesel, pues se exhibiera precisamente, no es sorpresa, insisto, después de la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, y después de que tuviera precisamente una reunión de entendimiento con la presidenta de la República y con su gabinete de seguridad. Aquí lo que realmente es preocupante es que haya una reacción por parte de la presidencia de un inmediato blindaje y exoneración para el expresidente y sus colaboradores, cuando realmente lo que se necesita es que haya una investigación, llevar a los culpables tras las rejas y aclarar las muertes recientes de los funcionarios que posiblemente están ligados a estas maniobras y que hay que esclarecer si estaban o no vinculados a estos actos ilícitos. Ahí sí nos callarían la boca y tendríamos evidentemente una acción inmediata de reconocimiento. Bien, muchas gracias, Juan Luis. ¿Les parece si vamos a la última ronda de esta mañana? Van a ser 30 segundos para los comentarios finales y arranco contigo, Víctor Cuevas. Oiga, después de esta asistencia que me puso Jorge Luis, pues no puedo evitar rematarla de volea porque dice López Obrador sentó las bases, y sí, es que nos quedó claro que las bases están sentadas para este huachicol fiscal a través de todos los cambios que hizo para que la Secretaría de Marina tuviera el control de las aduanas. Otra de las promesas de López Obrador fue que la gasolina iba a costar 10 pesos. Lo que no nos dijeron es para quién. ¿Para quién costaba 10 pesos? Para estos huachicoleros fiscales. Imagínense, a eso metían el litro de estos hidrocarburos y lo terminaban vendiendo en 23 pesos. El negocio, por supuesto, que era millonario. Y eso al final del día terminó afectando las finanzas públicas. Bien, muchas gracias, Víctor. Don Sergio Camacho, 30 segundos. Sí, Ángel, bueno, pues decía hace rato Jorge Luis, ¿no?, de la desafortunada frase de Enrique Peña Nieto, donde decía que la corrupción es un mal endémico de nuestro país. Bueno, pues ojalá y se estén dando las muestras, ojalá y estas sean muestras de un cambio verdadero y profundo, ¿no? Comentabas un momento las debilidades que todavía se ven, esta inclinación por la presidenta de estar defendiendo a su antecesor y el sexenio anterior, donde también ponen en entredicho la honorabilidad del ejército, de las Fuerzas Armadas, que los puso a construir también trenes, a construir refinerías, les da las aduanas, les dio tantos puntos de poder sin control, que precisamente está cayendo en esto. Los puso hasta hacer los tianguis del bienestar, imagínense nada más. Don Jorge Luis Montes. El 24 de julio del año pasado, 2024, detuvieron a 3 altos mandos
comandos de la Policía Estatal, a quienes en su momento el exgobernador Pancho Domínguez les dijo que eran un orgullo para Querétaro al darles el premio de los mejores policías en el estado. 2 días después fueron liberados y seguramente ahí están trabajando. Hay una diferencia evidente entre las acciones de la Cuarta Transformación y las acciones de los gobiernos del PAN y del PRI. Gracias, Jorge. Va a cerrar usted la mesa, don Juan Luis Íñiguez. 30 segundos. Reiterando lo dicho para todo tu auditorio, estimado Ángel, si el presidente de la República no estaba enterado de estos negocios, pues hay una contradicción vital. Esto nos lleva a tener claramente no solamente una pista, sino una certeza de quién era el jefe supremo del gran negocio de huachicol fiscal y del huachidiesel con el que saquearon a Pemex y a la CFE y en el que se forjaron fortunas que superan los 40,000 millones de dólares, unos 6,500 millones de dólares al año, comenzando por familias como las de Bartlett, e incluyendo, por supuesto, a Andy López Beltrán y a su círculo de amigos rapaces y voraces. Gracias, Juan Luis Íñiguez. A los 4 agradecerles mucho la oportunidad de platicar sobre este tema que sin duda seguirá estando esta semana en el ojo del huracán. Don Víctor Cuevas, qué gustazo tenerle acá. Estimado Ángel, siempre es un privilegio estar en los micrófonos de RR Noticias. Bienvenido. No nos va a invitar. Por supuesto que sí, porque hay puentecito esta semana y qué mejor plan que disfrutarlo en Amealco, por supuesto. Muy bien, gracias, querido Víctor. Don Sergio Camacho, qué gustazo. Justo pensé lo mismo, que no invitó a dar el grito allá en Amealco, Víctor. Bueno, pero como siempre, un gustazo estar aquí, don Ángel, contigo, con mis compañeros de mesa, con todo el auditorio y el equipo de RR Noticias. Gracias, querido Sergio. Don Jorge Luis Montes. Pues muchísimas gracias, como siempre, Ángel. Un placer estar con todos ustedes aquí en la mesa. Gracias y bienvenido. Y mire, no tuvimos que poner ninguna muro de contención ahí entre ambos contendientes. Todo sensacional, muy bien. ¡Qué barbaridad! Chiva hermano, llega el sábado y en el nombre sea de Dios porque es el clásico nacional, Juan Luis Íñiguez. Apreciado Ángel, pues como todo en la vida, a veces tienes una sola oportunidad para matar o morir y hay que hacerlo este fin de semana. Un gran abrazo, saludos a todos los chivermanos. Bien, gracias a los 4 por estar aquí esta mañana. Nos encontramos dentro de 8 días en la mesa de análisis más escuchada de todo Querétaro. Bienvenidos y que sea un miércoles muy productivo para todos. A ver si no venimos cruditos. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué barbaridad! Porque sí, pues es 17 dentro de 8 días. ¡Qué barbaridad! Amigas y amigos, son las 8:01. Regreso enseguida contigo.